Entre los antiguos marineros ingleses había una leyenda sobre un experimentado lobo del mar. Un marinero que poseía un hermoso velero y que una vez durante el invierno llevó a su pequeña y preciosa hija para que conociera la inmensidad del mar. Algunos miembros de la tripulación le aconsejaron no hacer esa travesía porque los negros nubarrones sobre el mar anunciaban no la posibilidad, sino la realidad de una fuerte tormenta. Pero el hombre no les hizo caso, determinado como estaba a realizar ese viaje con su hija. Así que poniéndose su gorra de capitán, se puso tras el timón y se hicieron a la mar. El frío se hacía más intenso y el viento soplaba más y más fuerte. Las olas enormes hacían que el velero pareciera una cáscara de nuez en aguas turbulentas. La nieve empezó a caer sobre el mar y sobre el velero, y la pequeña niña empezó a sentir temor. Su padre le dijo: «Hijita, no temas. Me he enfrentado a peores tormentas que esta». La cubrió con una gruesa manta y con una soga la aseguró al mástil de la nave. La tormenta arreciaba, el frío era más intenso y la nieve ya cubría con su blancura la totalidad del velero. Pasaba el tiempo y la tormenta no amainaba. De pronto la niña gritó: «Papá, papá, veo una luz allá a la distancia». Pero su padre no le respondió. Estaba congelado, con sus manos empuñando el timón. Entonces la niña inclinó su cabeza, las lágrimas que brotaban de sus ojos se convertían en diamantes de nieve, y ella pensó en el Cristo que alguna vez calmó la tempestad en el mar de Galilea. Luego, sin tener quien lo dirija, el velero se estrelló contra las rocas. Al otro día, pasada la tormenta, unos pescadores encontraron en la playa el cuerpo de la hermosa niña, y cosa extraña, junto a ella, el cuerpo de un marinero todavía aferrado al timón del velero. Hay muchos hijos que van a naufragar debido al orgullo y arrogancia de sus padres, quienes no hacen lo que deben hacer para guiar a sus hijos hasta un puerto seguro. Esos padres no solo que arruinan sus propias vidas, sino también las vidas de sus hijos, amarrados al mástil de su ignorancia. Veamos el libro de Proverbios, capítulo 1, los versos del 1 al 5. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora, note los versos 4 y 5. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ahora en el mismo capítulo veamos los versos del 20 al 22. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Si a usted no le importa el marcar su Biblia, quisiera que subraye 3 palabras en este pasaje. En el verso 22, subraye las palabras simples, burladores e insensatos. Hoy deseo hablarle de cómo ser el padre de un hijo sabio. Y lo que tenemos aquí en Proverbios 1:22 es la evolución de un insensato. Y Dios tenga misericordia del padre o de la madre que tienen un hijo insensato o una hija insensata. Los hijos comienzan siendo simples, y la palabra simple sencillamente significa abierto, ingenuo, crédulo. Nada tiene que ver con ninguna habilidad intelectual. No estoy hablando de un ingenuo o de una persona que no tiene ninguna materia gris en su cerebro. De hecho, un niño simple puede crecer y llegar a ser un doctor, o un abogado, o arquitecto, o un político, o un predicador. Así que, simple significa una mentalidad moldeable, abierta.
ingenua. Luego, la siguiente palabra es burlador. El burlador es diferente del simple. El simple es más o menos inocente. Pero el burlador es en realidad un cínico. Es uno que hace y dice cosas no inocentemente, sino intencionalmente. Y la tercera palabra es insensato, que quiere decir rebelde, arrogante, malvado. La palabra insensato no se refiere a alguien a quien le falta capacidad mental. Es más, puede ser una persona muy inteligente para hacer lo malo. Esta palabra tiene una base moral y significa falta de habilidad para discernir. Estamos en serios problemas en el país. Permítame decirle lo que está pasando. En 1962, la oración en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. En 1963, la lectura de la Biblia en las escuelas públicas fue declarada inconstitucional. En 1973, el asesinato de bebés aún en el vientre de sus madres fue declarado como derecho de las mujeres garantizado por la Constitución. Y en 1980, los 10 mandamientos fueron declarados ilegales si estaban puestos en las paredes de las escuelas. Y una de las razones que dieron para esta prohibición es que si los niños leían los 10 mandamientos, podían ser tentados a obedecerlos. Imagínese. Jueces y educadores liberales y humanistas diciendo que el conocimiento de los 10 mandamientos es peligroso para la educación de los niños. No en vano tenemos una generación de niños necios, de jovencitos que llevan armas de fuego y cortopunzantes a las escuelas públicas. Increíble, pero cierto. Verá, los humanistas seculares han probado que son buenos estrategas. Tratan de encontrar un segmento de vida en que casi todo niño tiene que pasar, esto es, la educación. Así que apuntan a la educación pública para poner en práctica su filosofía humanista. Y para poder hacer eso, están determinados a erradicar cualquier vestigio de influencia cristiana. ¿Qué ha sucedido entonces? Que la oración ha salido de las escuelas y ahora se necesitan más policías en las escuelas. Sacaron las Biblias y ahora se enseña la definición personal de valores éticos. Botaron a la basura los 10 mandamientos, permitiendo la entrada de violaciones, robo armado, guerra de pandillas, asesinatos y trampas en los exámenes. La enseñanza de que somos creados a la imagen de Dios está afuera. El evolucionismo está adentro. La disciplina física está estrictamente prohibida, pero se tolera la falta de respeto y la rebelión. Los valores tradicionales están afuera, pero el embarazo sin matrimonio es lo actual. La abstinencia sexual es cosa de tontos, y los condones y abortos están a la orden del día. El aprender ya no sirve. Ahora se habla de ingeniería social. La historia es caduca y debe salir, y el revisionismo debe entrar. Cada año, más y más niños terminan en las prisiones, y 65 de cada 1000 niños entre los 7 y 11 años de edad están bajo tratamiento psiquiátrico. Y 1 millón de jovencitas entre los 12 y los 17 años de edad están embarazadas y dan a luz cada año, fuera del vínculo matrimonial. Esta cifra no toma en cuenta a las muchachas que prefieren abortar. 1 de cada 5 niños usa alguna clase de droga, al menos 2 veces por semana. 10 millones de niños están infectados con enfermedades venéreas, y del 10 al 15% de niños norteamericanos tratan de suicidarse. Algunos de ellos no tienen más de 6 o 7 años. Y el problema primordial, lo crea o no, es con los padres. Padres arrogantes que no quieren aceptar su responsabilidad. Por eso quiero hablar a los padres y decirles cómo no ser el padre de un hijo insensato y más bien cómo ser el padre de un hijo sabio. Veamos estas 3 categorías de personas que encontramos en Proverbios 1:22.
Las voy a describir más detalladamente y puede ser que usted reconozca a algunos niños que conoce. Primero pensemos en la ignorancia del simple. ¿Cómo se lo describe? Leamos nuevamente el verso 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Esa es la primera marca. Ama su simplicidad. Se goza siendo un niño. Y disfruta de la vida sin preocupaciones. No le gusta ningún pensamiento serio. Un joven estudiante le dijo a su compañero: «¿Sabes? Estoy preocupado. Mi papá se esclaviza trabajando para que yo no tenga ninguna necesidad y pueda tener una buena educación. Mi mamá lava y plancha toda mi ropa, se preocupa por mí y me cuida cuando estoy enfermo». Y su amigo le pregunta: «Entonces, ¿por qué estás preocupado?». Y el muchacho le responde: «Porque tengo temor de que ellos traten de escapar». A los hijos les gusta que todo les sea hecho. Una simple vida sin complicaciones. Pero no solo eso. Él no tiene entendimiento. Vamos al capítulo 9 de Proverbios, los versos del 1 al 4. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. O sea, la sabiduría ha preparado un banquete para aprender conocimiento y verdad. Y note a quienes se invita en el verso 4. Dice a cualquier simple: «Ven acá». A los faltos de cordura dice: «Venid, comed de mi pan». Una persona simple ama su simplicidad, le falta sabiduría y entendimiento espiritual, simplemente no sabe. Y porque goza de la vida simple y le falta entendimiento, fácilmente es guiada hacia el error. Proverbios 14:15 define al simple. El simple todo lo cree. Recuerde que la palabra hebrea para simple significa abierto. El simple cree cada palabra que se le diga. La segunda parte del verso 15 dice: «Mas el avisado mira bien sus pasos». Así que un niño simple o un adulto simple es fácilmente guiado. Pero esto no significa que no crea en algo. De hecho, puede creer en cualquier cosa. Es un objetivo fácil para los vendedores de pornografía, las religiones falsas y los amigos pecadores. Es como una esponja. Lo absorbe todo, lo cree todo, y como es tan simple, tan abierto, es fácilmente guiado hacia lo erróneo. La perrita de un muchachito dio a luz varios cachorritos. La mamá del niño le dijo que solo podía quedarse con uno, así que él estaba tratando de vender el último cachorro por $5, pero sin mucho éxito. Un vecino le dijo: «Mira, la razón por la que no puedes vender el cachorro es porque no pides mucho más por él. Y la gente piensa que no debe ser un buen cachorro cuando solo pides $5 por él». Al día siguiente, el niño le dijo a su vecino: «He decidido que voy a pedir $100 por el cachorro». Ahora, en cambio, le dijo su vecino: «Creo que estás pidiendo mucho, pero a lo mejor lo vendes». Más tarde el chico se acercó a su vecino para informarle: «Vendí mi cachorro». Y el hombre, sorprendido, le preguntó: «¿Lo vendiste en $100? Y el muchacho respondió: «Bueno, no exactamente, pero lo cambié por 2 gatos de $50 cada uno». Ese es un niño simple, fácilmente guiado al error. Usted puede engañarle como y cuando se le antoje, y por eso ese niño o ese adulto vive en constante peligro. La Biblia dice: «El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos». Un niño no hace eso, no mira hacia adelante, no hace planes para el futuro y por lo tanto vive en peligro. Veamos Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples
pasan y reciben el daño. ¿Qué quiere decir esto? Significa que si una persona es sabia y prudente verá el peligro, pero el simple piensa que es indestructible. Ese niño nunca piensa en el futuro. Es como una oveja yendo al matadero. Y las grandes transnacionales saben esto. Los fabricantes de cerveza, cigarrillos y licores lo saben muy bien. Las estadísticas dicen que cada 22 minutos alguien muere en un accidente de tráfico, ocasionado por el exceso de bebida, y 1 de cada 3 víctimas está entre los 15 y 24 años de edad. Y usted puede ver en los estadios y coliseos, no solo de nuestro país, sino en todo el mundo, las prominentes y espectaculares propagandas de cerveza. El simple es así, vive despreocupadamente. Es fácilmente guiado y engañado, y piensa que es indestructible. No tiene ni idea de los peligros, y por lo tanto, sufre las consecuencias. ¿Y qué del burlador? Si un niño que es simple, abierto, ingenuo, no es enseñado y guiado por sus padres como debe ser, ese niño se vuelve un burlador, un cínico. Un burlador en el colegio y universidad, y un cínico en los negocios. ¿Cuáles son sus marcas? Volvamos al verso 22 del primer capítulo de Proverbios. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Lo ve? Se deleita en sus burlas. Su mayor satisfacción es pasar de listo. Y esa es una terrible condición o manera de vivir. A mí se me rompe el corazón al comprobar que la mayoría de los jovencitos son expertos burladores. Hemos perdido una generación. Tienen las iniciales del diablo grabadas en su corazón y Satanás ha puesto sus huellas digitales sobre sus mentes. Y porque se deleita en la burla, desafía toda instrucción. Escuche lo que dice Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Padres, ustedes necesitan aprender esto. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Usted siempre puede decir quién es un burlador, pero no le puede decir nada porque no le escuchará. Estará fuera de su sintonía. Él tiene oídos, pero no oirá. Y cuando usted habla con él, es como derramar agua sobre una roca, es como hablarle a una pared. Pero no solo que se deleita en sus burlas, no solo que desafía cualquier instrucción, sino que literalmente desprecia lo bueno y lo piadoso. Proverbios 15:12 dice, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Un burlador nunca se acercará a su padre y le dirá, papá, necesito ayuda. ¿Podrías ayudarme, por favor? Un escarnecedor jamás se acercará a su pastor o a su profesor para solicitar ayuda. De ninguna manera. De hecho, cuando usted trata de corregir al burlador, él lo mirará de arriba abajo y con sus ojos le dirá, te odio por tratar de corregirme. Corrija a un burlador, y él le insultará. Busque Proverbios 9, los versos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Cuando corrija al burlador, él se volverá contra usted. No le puede decir nada, porque él le atropellará verbalmente. Oro para que usted no esté criando a un burlador. Este mensaje podría ser demasiado tarde para alguna gente hoy, pero recuerde que un burlador comenzó como una persona simple, abierta, crédula, ingenua, y como burlador está destinado a la destrucción. Voy a detenerme en este punto y terminar haciendo énfasis en la responsabilidad que tienen los padres en la educación de sus hijos. Pero usted no podrá cumplir a cabalidad esa tarea si en forma personal no tiene a Cristo en su corazón. Amigas y amigos, les saludo con el afecto de siempre, dándoles la bienvenida a nuestro programa, El Amor que Vale. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Esto dice Proverbios 13:1.
Pero si vamos al verso 13, leemos: el que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Y porque el burlador no escucha a nadie, Dios dice que está destinado para la destrucción. Y aunque él se burle y se ría de usted, y riéndose se vaya al infierno, una vez estando ahí, ya no podrá reír jamás. Tal vez usted me pregunte: pastor, ¿entonces no hay ninguna esperanza para el burlador? Déjeme decirle que aunque el burlador es muy, pero muy difícil de alcanzar, aún puede ser rescatado. Veamos ahora la tercera categoría. Primero fue el simple, abierto, ingenuo, descuidado, que se transforma en burlador, si es que no es enseñado y disciplinado. Pero luego el escarnecedor se vuelve en insensato. Proverbios 1:22 dice: ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? El simple ama su vida despreocupada. Y los burladores desearán el burlar. Los burladores se deleitan en sus burlas. El superlisto se satisface con sus burlas. Pero note la parte final del verso 22. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Y aquí hay una gran diferencia. El burlador es un insolente, pero el insensato es inflexible. Mire lo que hace el insensato. Rechaza la sabiduría, odia la sabiduría. Proverbios 15:14 dice: el corazón entendido busca la sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. Ellos aman sus necedades. Literalmente significa que se alimentan de sus necedades. El necio o insensato rechaza la sabiduría y ridiculiza lo correcto. Se burlan del pecado. Por eso es que en las comedias en la televisión, la borrachera, el adulterio, la homosexualidad y la perversión son motivos de risa. Y entre risa y risa, estos y otros pecados son no solo tolerados, sino aceptados como cosas cotidianas y normales. ¿Quiénes hacen esto? Los insensatos, los necios que se burlan del pecado, que rechazan la sabiduría, que se burlan de lo correcto, que se regocijan en la iniquidad. Proverbios 15, versos 20 y 21 dice: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. El insensato se regocija en sus maldades. Su sentido moral está tan pervertido que piensa que lo bueno es malo y lo malo es bueno. Anote el margen Isaías 5:20. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Qué pasará con el insensato? Pues que morirá y se irá al infierno. Proverbios 17:10 dice: la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Usted no puede extirpar la necedad en una persona. Ni siquiera lo intente, porque no se puede. No lo escuchará. Es intransigente, su corazón está endurecido, su conciencia está encallecida, su mente está contaminada. Ahora, una persona sabia podría equivocarse. Pero si sabe que se equivocó y se arrepiente, Dios la disciplinará, pero le perdonará. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El rey David pecó en una forma horrible, pero era un hombre sabio, a pesar de su pecado. Y cuando Dios disciplinó al rey David, se arrepintió de su pecado y clamó a Dios por misericordia. El faraón de Egipto fue un necio, y cuando Dios le juzgó, el faraón endureció su corazón una vez tras vez tras vez. Si usted tiene un hijo y lo que ha criado es un necio, y piensa que cuando él tenga 18 años y pese 180 libras, usted podrá disciplinarlo dándole una paliza, olvídelo. Siendo que él es un necio,
él le podría dar una paliza a usted. Todo lo que usted conseguirá es que él le odie más. 100 azotes en la espalda del necio no servirán de nada. Aún poniéndole en la cárcel, no servirá de nada. Claro, si comete un crimen, debe estar en la prisión. Pero la prisión no cambiará al necio, porque el propósito de las cárceles no es reformar al delincuente, sino castigarlo. Dios nos ha dado hijos, y de pequeños ellos son simples. Pero si usted no tiene cuidado, la sociedad en la cual vivimos va a convertirlos en necios e insensatos. Y si no es rescatado de su necedad e insensatez, su destino es el infierno. Y en su caminar hacia el infierno, ni siquiera sabrá la diferencia entre el bien y el mal. ¿Qué podemos hacer nosotros, padres y madres, para no criar un hijo necio o una hija necia? Permítame mencionar 4 cosas. Primero, necesitamos exponer la verdad. Vale la pena ver nuevamente los 4 primeros versículos de Proverbios 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Para eso Dios nos ha dado el libro de Proverbios. Mi esposa y yo tenemos hijos que son buenos y piadosos. Pero si pudiera empezar de nuevo, los saturaría con los proverbios. Oh, sí, leemos el libro de Proverbios, pero les inundaría con el libro de Proverbios. Grabaría los 10 mandamientos en sus conciencias, les enseñaría profundamente las bienaventuranzas para que aprendan verdades básicas fundamentales. Les expondría la verdad. La batalla es en la mente. Lo que el niño piensa, eso es. ¿Y quién debe ser el mejor profesor? Debe ser el padre. Segundo, necesitamos exponer el pecado. El simple aprenderá por el ejemplo. Busque Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Bueno será que subraye este verso. Y corrigiendo al entendido, entenderá ciencia. ¿Qué significa esto? Que un niño que es simple, abierto, ingenuo, crédulo, necesita ver lo que le pasa a un insensato. Necesita ver el pecado expuesto y las consecuencias del pecado. Proverbios 21:11 hace énfasis en el mismo asunto. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Sabe qué es lo peor que le puede pasar a su hijo? Vivir en una sociedad hundida en el pecado, como la actual, y que su hijo no vea ninguna consecuencia, ninguna repercusión, ningún castigo para el pecado. Por ejemplo, él ve en la televisión a un hombre y a una mujer, en la cama, activos sexualmente, pero nunca ve a una mujer quedar embarazada, nunca ve un aborto, nunca ve a nadie con enfermedades venéreas, nunca ve la paulatina destrucción de un hogar. Pero nunca ve que los burladores sean castigados. En cambio, sí ve a hombres y mujeres en un lujoso yate, tomando cerveza, abrazándose, riéndose, bronceándose y diciendo, esto no puede ponerse mejor. Y en eso tienen toda la razón. No puede ponerse mejor porque empieza a ponerse peor. Pero los fabricantes del veneno embotellado o enlatado nunca muestran al borracho durmiendo en la calle, cubierto con su propio vómito y moscas. Nunca muestran al alcohólico con delirium tremens. Nunca muestran al hombre que, intoxicado con licor, llega a su casa y golpea a su mujer y a sus hijos. Las grandes transnacionales de licores jamás muestran estas realidades. Nuestros hijos no ven que el burlador, el insensato, sea castigado. Ellos no saben, y por esa razón usted necesita ayudarles para que entiendan. No solo exponerlos a la verdad, sino también hablar desde el pecado.
Si usted tiene hijos entre los 9 y los 15 años de edad, debería llevarles a la sala de emergencia de un hospital el sábado por la noche, para que vean a personas heridas o moribundas por accidentes de tráfico ocasionados en la gran mayoría de los casos por choferes intoxicados con licor. Sus hijos nunca han visto eso en la vida real. Ayúdeles a entender esa lección objetiva. La Biblia dice que si se castiga al burlador, el simple aprenderá. Sus hijos necesitan aprender que no son indestructibles ni invencibles. Hoy vivimos en una sociedad que evita castigar a los criminales. Consecuentemente, los crímenes aumentan porque hay más criminales sueltos en las calles. Anote al margen Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Un muchacho en el barrio donde vive puede ver a su amigo vendiendo droga en la esquina. Un policía viene y lo arresta y lo lleva a la cárcel. Y mientras va a la cárcel, ese joven vendedor de droga va sonriendo. Se considera una especie de héroe. 2 o 3 días después, está de regreso en la misma esquina vendiendo drogas. Tercero, expulse a los escarnecedores. Admito que en esto muchos no estarán de acuerdo conmigo. Por favor, busque Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Padres y madres, bueno será que subrayen ese versículo. Y Proverbios 22:10 dice, echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. ¿Lo ve? Echa afuera al escarnecedor. Frecuentemente se escucha que para que un niño no sufra trastornos emocionales en su temprana vida, hay que dejarle hacer lo que quiera hacer. Amigo, eso no es lo que la Biblia enseña. Usted no le hace ningún bien así. De hecho, lo único que hará es alimentar su ego y depravación y corromper a aquellos que están a su alrededor. La Biblia dice que hay que sacar al escarnecedor. Amigo, no deje que su hijo ande en la compañía de escarnecedores o insensatos. No lo permita. Ayude a sus hijos a escoger sus amigos. Y esto significa que usted tiene que ser firme y sacar al escarnecedor. ¿Por qué? Porque si su hijo es simple e ingenuo, él va a ser muy sensible a la presión de sus amigos. Alguien dijo, es difícil volar con las águilas cuando usted está rodeado de gallinas. Si usted permite que sus hijos estén con los escarnecedores, la Biblia dice que los compañeros de los insensatos serán destruidos. Ahora, la presión de los amigos no es mala si es que los amigos son buenos. Y esa es razón más que suficiente para que a su casa lleguen los amigos apropiados para sus hijos. Y suficiente razón para que su casa, su hogar, sea el cuartel general de la felicidad. Usted necesita decir a los amigos de sus hijos, María, Raúl, Susana, José, o como se llamen, vengan a nuestra casa. ¿Quieren tener una fiesta? Háganla aquí, en nuestra casa. ¿Quieren comer todo lo que encuentren en la cocina? Pues, no hay problema. Mi amigo, todas esas son pequeñas cosas comparadas con sus hijos. Haga de su casa, de su hogar, el lugar más feliz sobre la tierra. Y de hecho, cuando esos amigos de sus hijos están en su casa, usted los puede observar, estudiar, y cuando ve que hay algún escarnecedor, algún insensato,
alguno que se pasa de listo, usted se acerca y le dice, jovencito o jovencita, ahí está la puerta de salida. Hágalo. La Biblia dice, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Mi esposa y yo siempre hemos tratado de tener los huéspedes adecuados en nuestra casa y nos hemos asegurado que cuando nuestros invitados están en nuestro hogar, nuestros hijos estén presentes. Y si tenemos personas importantes en nuestra casa, las que nosotros consideramos importantes, no necesariamente personas ricas, influyentes o famosas, hablo de personas que aman a Dios, que conocen a Dios, gente de carácter y convicciones. Queremos que nuestros hijos nos acompañen a la mesa y escuchen lo que conversamos y se gocen de participar en la conversación. La Biblia dice que los compañeros de los insensatos serán destruidos, pero aquellos que están con los sabios serán hechos sabios. Cuarto, necesita expresar amor. Veamos Proverbios 3:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Ame a sus hijos, deleítese con ellos, sea siempre positivo, nunca negativo. Las palabras pueden doler más a los hijos que una cachetada en el rostro. Aprende a escucharles. Trate de ver la vida desde el punto de vista de ellos. Están enfrentando cosas que usted nunca enfrentó cuando tuvo la edad de ellos. Sea gentil. He observado a algunos padres y me he hecho la pregunta, ¿por qué algunos hijos casi como que adoran a sus padres, mientras que otros odian a sus padres? ¿Cuál es la diferencia? Y hay una característica que he encontrado en los verdaderos padres, que son amados y seguidos por sus hijos. Esos padres son gentiles, suaves, considerados, sin que esto quiera decir que no sean firmes y justos. ¿Se imagina lo que un papá físicamente grande y autoritario podría hacer a su pequeño hijo? Para un niñito o una niñita, un padre así es como un gigante de 5 metros. Su voz suena como un trueno. Y él empieza a dar órdenes y decir qué deben hacer. Si él es así de grande y tiene una voz tan fuerte, una cosa que ese niño o niña esperan es que ese gigante sea gentil. Quieren un papá al que puedan imitar. Un papá que sea el más fuerte, el más inteligente, el más veloz, el mejor papá del mundo. Pero que también sea el más gentil. Que sepa acariciar y abrazar. Y hablarles con un lenguaje no verbal. Sea transparente, deje que ellos sepan de sus temores, de sus alegrías, de sus desánimos, de sus fracasos. Comparta con ellos cuáles son sus metas. Ellos ya saben que usted no es perfecto, pero no quieren que usted sea falso. Y tenga como prioridad el estar disponible para ellos. Usted me dirá, Pastor Rogers, francamente, yo no me siento adecuado para la que usted acaba de describir. Sé que no lo es, pero ¿quiere que le diga un secreto? Yo tampoco lo soy. Ahora, escúcheme con atención. Ninguno de nosotros tiene lo que se necesita para ser esa clase de papá o de mamá. Esa es la razón por la cual necesitamos a Jesús. Esa es la razón por la cual necesitamos al Señor. Esa es la razón por la cual debemos tener a Cristo en nuestro corazón. Porque la vida cristiana no solo es difícil, es imposible. Y solo hay una persona que puede vivirla, y esa persona es Jesús. Y Él vivirá la vida cristiana en nosotros y a través de nosotros, si es que se lo permitimos. Así que lo mejor que usted puede hacer por sus hijos es amar a Dios con todo su corazón. Y lo puede hacer entregando su corazón al Señor. Si usted quisiera ser salvo ahora mismo y llegar a ser un hijo de Dios, saber que sus pecados son perdonados y que el cielo será su morada eterna, si quisiera tener el poder y la sabiduría que Jesús tuvo, yo quisiera ayudarle para que, por medio de una sencilla oración, invite a Cristo a su vida y comience a confiar en Él. Repita conmigo las siguientes palabras. Querido Señor, te necesito ser salvo, soy un pecador.
Mi pecado merece tu juicio, pero yo necesito tu misericordia. Quiero que me perdones, me limpies y me salves. Señor Jesús, tú prometiste salvarme si confiaba en ti. Confío en ti ahora mismo. Y te doy gracias por lo que harás por mí, en tu santo nombre. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre. En tu nombre.